Hola, mucho gusto a todos. Soy Margarita Cavazos Rangel y pues estoy empezando esta grabación hoy, este jueves a las 11:11 y me estoy regalando este espacio, pero también es para ustedes, para aquellos que nunca han leído sobre Antonio Velasco Piña. Acabo de adquirir 3 libros. Uno es Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, de Antonio Velasco Piña. Y el otro libro, o los otros 2 libros que también acabo de adquirir, es La mujer dormida debe dar a luz, de Ayoacan, que es un libro también de Antonio Velasco Piña, pero él se lo pasó a Ayoacan y le pidió que él lo publicara. Y el otro libro es esta edición que está muy bonita, se los recomiendo a todos. Es Regina, 2 de octubre, no se olvida, de Antonio Velasco Piña. Entonces, pues tengo la intención de estar haciendo la lectura de estos libros, grabarlos y compartirlos. Si de alguna manera te es difícil el sentarte en la casa y comenzar a leer, dale play a este video y yo te voy a acompañar en el espacio en el que te encuentres y te voy a leer los libros, ¿ok? Entonces vamos a empezar con Tlacaelel. Los videos van a ser de 1 hora hasta donde podamos darle adelante, ¿vale? Ok. Empezamos. Antonio Velasco Piña, Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. 9ª edición, editorial Porrúa. A la memoria de mi hermano Miguel, a Gaby mi esposa, a Carlos Miguel, mi hijo. Dicen en la primera página: Oquipan, Oquimatián, Mochiuc, Intlacatl, Catea, Inictoca, Tlacayeltzin, Zicuacuotl, In Semanahuac, Tepehuán. En español dice: y esto ocurrió en la época del señor Tlacaelel, el Zihuacotl, el conquistador del universo. Crónica Mexicayotl de Fernando Alvarado de Sosomoc. Capítulo 1. El emblema sagrado de Quetzalcóatl. Hay una imagen donde dice: Tlacaelel recibe el emblema sagrado de Quetzalcóatl. Okay. Aquí está. Y empezamos. Tlacaelel recorrió lentamente con la mirada el fascinante espectáculo que se ofrecía ante su vista. En el amplio patio interior del templo principal de Chololán, al pie de la gigantesca y antiquísima pirámide, estaba celebrándose la ceremonia de iniciación de los nuevos sacerdotes de Quetzalcóatl. La luz de más de un centenar de antorchas, en las que ardían aromáticas esencias, iluminaba el recinto con cambiantes tonalidades. Una doble hilera de sacerdotes, alineados en ambos costados del patio, entonaban con rítmico acento antiguos himnos sagrados. Centeotl, el anciano sumo sacerdote, oficiaba la ceremonia ostentando sobre su pecho el máximo símbolo de la jerarquía religiosa, el emblema sagrado de Quetzalcóatl. En el centro del patio, dentro de un enorme círculo de pintura blanca, se encontraba el pequeño grupo de jóvenes, entre los cuales estaba el propio Tlacaelel, que recibirían en aquella ocasión el alto honor de entrar a formar parte del denominado sacerdocio blanco, consagrado al culto de Quetzalcóatl. Para los jóvenes que en medio del complicado ceremonial iban siendo ungidos por el sumo sacerdote, aquel acto constituía la culminación de una meta largamente soñada, lograda a través de varios años de incesantes esfuerzos.
de entre varios miles de adolescentes que en todas las comunidades nahuas aspiraban a ser admitidos en el templo de Chololán, se escogían cada 5 años a 52 candidatos. El criterio selectivo resultaba riguroso en extremo. No solo era necesario poseer una conducta ejemplar desde la infancia y contar con amplias recomendaciones de los principales sacerdotes de la comunidad donde habitaban, sino que además debían salir airosos de las difíciles pruebas que los sacerdotes de Quetzalcóatl imponían para valorar la capacidad de los aspirantes. La extrema dureza de los sistemas de enseñanza utilizados en el templo de Chololán motiva una considerable deserción a lo largo de los 5 años del noviciado, por lo que rara vez lograban ingresar como nuevos miembros de la Hermandad Blanca más de media docena de jóvenes. Una vez investidos con la prestigiada dignidad de sacerdotes de Quetzalcóatl, los así ungidos regresaban a sus lugares de origen, donde muy pronto ocupaban puestos relevantes, ya fuera como jefes militares y dirigentes eclesiásticos, o incluso como reyes de los múltiples y pequeños señoríos en que habían quedado fragmentado el mundo náhuatl, tras la desaparición ocurrida varios siglos atrás del poderoso imperio tolteca. Diversas circunstancias singularizaban al grupo de novicios, que en aquella ocasión estaban siendo ordenados como sacerdotes, en aquella ocasión estaban siendo ordenados como sacerdotes de Quetzalcóatl. Una de ellas era que por vez primera figuraban en dicho grupo 2 jóvenes aztecas, Tlacaelel y Moctezuma, hijos de Huitzilihuitl, segundo rey de los Tenochcas, y hermanos de Chimalpopoca, quien gobernaba bajo difíciles condiciones al pueblo azteca, pues éste se hallaba sujeto a un vasallaje cada vez más oprobioso por parte del reino de Azcapotzalco. Otro de los motivos que singularizaba a la nueva generación de sacerdotes era el hecho de que formaba parte de ella Netzahualcóyotl, el desdichado príncipe de Texcoco, quien a raíz del asesinato de su padre y de la conquista de su reino por los tecpanecas, se había visto obligado a vivir siempre en constante fuga, acosado en todas partes por asesinos a sueldo, deseosos de cobrar la cuantiosa recompensa ofrecida a cambio de su vida. La admisión en el templo de Chololán, tanto de los jóvenes aztecas como del príncipe Netzahualcóyotl, había producido desde el primer momento un profundo disgusto en Maxtla, el despótico rey de Azcapotzalco. Sin embargo, el monarca tecpaneca se había cuidado muy bien de no hacer nada que pusiera de manifiesto sus sentimientos. Centeotl, el sumo sacerdote poseedor del emblema sagrado de Quetzalcóatl, era ya un anciano de más de 90 años, cuya muerte no podía estar lejana. El sacerdote, que le seguía en jerarquía dentro de la Hermandad Blanca, era Mazatzin, un tecpaneca incondicional de Maxtla. Si, como era lo más probable, al percatarse Centeotl de que su fin estaba próximo, entregaba a Mazatzin el emblema sagrado, Maxtla vería aumentar el prestigio de su reino hasta un grado jamás imaginado, lo que le facilitaría enormemente la conquista de nuevos pueblos y territorios. Así pues, a pesar del odio que profesaba a Netzahualcóyotl y de la posibilidad de que el honor de contar con miembros dentro de la Hermandad Blanca pudiese envanecer a los aztecas y despertar en ellos peligrosos sentimientos de rebeldía,
El monarca tecpaneca se guardó muy bien de cometer cualquier acto de que pudiese disminuir las probabilidades de que Matzatzin se convirtiese en depositario del emblema sagrado. La ceremonia de admisión de los nuevos sacerdotes había concluido. Tras formular las últimas palabras y rituales, Centeotl se dirigió hacia el enorme incensario que ardía al pie del altar central, en donde figuraba una impresionante representación de Quetzalcóatl en piedra basáltica. Todos los concurrentes supusieron que Centeotl iba a extinguir las llamas del brasero para dar así por concluida la ceremonia, pero en lugar de ello, al llegar frente al incensario, el sacerdote arrojó en él una nueva porción de resinas, produciéndose con esto una fuerte llamarada que iluminó vivamente el recinto. Enmarcado en el resplandor de las llamas, Centeotl se dio media vuelta quedando enfrente ante todos los participantes. Después, con un movimiento repentino y en medio del asombro general, se quitó del cuello la fina cadena de oro de la cual pendía el emblema sagrado de Quetzalcóatl. El hecho de despojarse en una ceremonia el símbolo de su poder solo podía significar una cosa. Centeotl juzgaba. Llegado el momento, transmitir a un sucesor la pesada responsabilidad de ser el depositario humano de todos los secretos y conocimientos acumulados a través de milenios por la larga serie de civilizaciones que habían existido desde los orígenes de la humanidad. Un paralizante expectación dominaba a todos los que contemplaban el trascendental suceso y todos se formulaban una misma pregunta. ¿Quién sería el nuevo poseedor del máximo símbolo sagrado? Los orígenes del emblema sagrado de Quetzalcóatl se perdían en el pasado más remoto. Según los informes proporcionados por las antiguas tradiciones, existió hace mucho tiempo un primer imperio tolteca cuya capital, la maravillosa e imponente ciudad de Toyán, que se conoce como Teotihuacán, había constituido a lo largo de incontables siglos en el máximo centro cultural del género humano. Durante todo este periodo, los gobernantes toltecas habían ostentado sobre su pecho como símbolo de la legitimidad de su poder un pequeño caracol marino que le fuera entregado al primer emperador por el propio Quetzalcóatl, venerada deidad tutelar del imperio. Al sobrevenir primero la decadencia y posteriormente la aniquilación y desaparición del imperio, la unidad política que agrupaba a la gran diversidad de pueblos que la habitaban también había quedado destruida, dividiéndose estos en pequeños señoríos que vivían en medio de luchas incesantes, sin que prosperasen ni el saber ni las artes. Escondida en alguna región montañosa, una mística orden sacerdotal, la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl, había logrado preservar durante todos estos largos años de oscurantismo tanto el emblema sagrado como una buena parte de los antiguos conocimientos. Más tarde, y teniendo como capital a la bella ciudad de Tula, se había constituido un segundo imperio tolteca, el cual, aunque no poseía el grandioso esplendor que caracterizó al primero, logró importantes realizaciones, como unificar bajo un solo mando a un vasto conjunto de poblaciones heterogéneas y promover en ellas un renacimiento cultural basado en una elevada espiritualidad. ¡Ay, qué bello! Complacidos por lo que ocurría, los guardianes del emblema sagrado habían hecho entrega de su preciado depósito a Mixcoamatzatzin, forjador del Segundo Imperio, y a partir de entonces los emperadores toltecas ostentaron nuevamente como símbolo máximo de su autoridad el pequeño caracol marino. Toda obra humana es perecedera y finalmente el Segundo Imperio corrió la misma suerte que el primero, minado por luchas intestinas y por incesantes oleadas de pueblos bárbaros provenientes del norte. El imperio comenzó a desintegrarse y el emperador Acatl Topiltzin Quetzalcóatl
se vio obligado a huir al sur acompañado de algunos miles de sus más fieles vasallos. Al pasar por la ciudad de Chololán, centro ceremonial de máxima importancia desde antes de la época del primer imperio tolteca, los fugitivos fueron amistosamente recibidos y pudieron así interrumpir por algún tiempo su penosa retirada. Una tarde, agobiado por la tristeza y el abatimiento que le producían los males que le afligían al imperio, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl se despojó del emblema sagrado y lo arrojó con furia contra el piso, partiéndolo en 2 pedazos. A pesar de que los prestigiados orfebres de Chololán lograron reparar el daño, injertando en ambas partes pequeños rebordes de oro que encajaban a la perfección y unían las 2 piezas en una sola, el emperador se empeñó en ver en aquella rotura un símbolo de la división que reinaba entre los pueblos y prefirió encomendar a la custodia de los sacerdotes del templo mayor de Chololán una de las 2 mitades del caracol. Al llegar a territorio maya, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl hizo entrega de la segunda mitad del emblema al máximo representante del sacerdocio maya, encomendándole que lo conservara hasta que surgiese un hombre capaz de fundar un nuevo imperio y de unir en él a los distintos pueblos que habitaban la tierra. A partir de entonces, las 2 mitades del caracol sagrado habían constituido el más prestigiado emblema de los sumos sacerdotes del área náhuatl y de la región maya, los cuales aguardaban ansiosos las señales que indicaran la llegada del hombre que lo lograría dar a fin a la anarquía y a la decadencia en que se debatían todas las comunidades. Portando en sus manos la cadena de oro de la cual pendía el emblema sagrado, Centeotl descendió lentamente por la escalinata que conducía al altar mayor y se encaminó directamente a la fila de sacerdotes situados en el costado derecho del patio. Una extraña fuerza parecía haber transformado súbitamente al anciano sumo sacerdote. Su viejo y cansado rostro reflejaba una energía poderosa y desconocida. Sus ojos eran 2 hogueras de intensidad abrasadora y su andar, comúnmente torpe y dificultoso, parecía ahora el elástico desplazamiento de un felino. Al llegar frente a Mazatzin, Centeotl se detuvo. Todos los que contemplaban la escena dejaron momentáneamente de respirar. Tlacaelel pensó que estaban a punto de realizarse sus temores y los de todo el pueblo azteca. Un incremento aún mayor en la pesada carga que tenían que soportar como vasallos de los tepanecas, lo que ocurriría fatalmente en cuanto a Maxtla contase con el apoyo del nuevo portador del emblema sagrado. Las miradas de los 2 sacerdotes se enfrentaron. Durante un primer momento, Mazatzin se mantuvo aparentemente impasible, contemplando sin pestañear aquella manifestación desbordante de las más furiosas fuerzas de la naturaleza, que parecía emanar en las pupilas de Centeotl, pero después repentinamente todo su ser comenzó a verse sacudido por un temblor incontrolable, mientras se reflejaban en su rostro, como en el más claro espejo, sentimientos que de seguro había logrado mantener siempre ocultos en lo más profundo del alma. Una anhelante expresión de ambición, codicia contraía sus facciones. Los labios se movían en una súplica desesperada que no alcanzaba a ser articulada en palabras, y las manos se extendieron en un intento de apoderarse del emblema, pero sus dedos solo llegaron a tocar el suelo. Pero sus dedos solo llegaron a tocar la cadena, pues en ese instante las fuerzas lo abandonaron y cayó al suelo, en donde permaneció sollozando como un niño. Imperturbable ante el evidente fracaso del sacerdote que le seguía en rango, Centeotl dio 2 pasos y quedó frente a Cuauhtecspetltzin, el tercer sacerdote dentro de la jerarquía de la Hermandad Blanca. Cuauhtecspetltzin
Era el más querido de los sacerdotes de Chololán. Su espíritu bondadoso y comprensivo, bien conocido no solo por sus compañeros y por los novicios, en cuya formación ponía siempre un particular empeño, sino por todos los habitantes de la comarca, que acudían ante él en gran número, en busca de consejo y ayuda. Un brusco estremecimiento sacudió a Cuauhtépetlatzin, al ver frente a sí a Centeotl sosteniendo a cercana distancia de su cuello el caracol sagrado. Cayendo de rodillas, suplicó angustiado que no se le hiciese depositario de semejante honor, pues se consideraba indigno de ello. Dando media vuelta, Centeotl se alejó de la fila de sacerdotes y se dirigió en línea recta hacia el círculo blanco donde se encontraba el grupo de jóvenes a los que había ungido momentos antes. Un murmullo de asombro brotó en los labios de la mayor parte de los presentes. Aquello no podía significar otra cosa sino que el sumo sacerdote juzgaba que entre los sacerdotes recién ordenados había uno merecedor de convertirse en su heredero. En medio de una expectación que crecía a cada instante, Centeotl traspuso el círculo de pintura blanca y se detuvo frente a Nezahualcóyotl. La mirada del sumo sacerdote seguía siendo una hoguera de poder irresistible. Sus manos, fuertemente apretadas a la cadena a la que pendía el venerado emblema, parecían las garras de una fiera sujetando a su presa. Tlacaelel pensó que si él se encontrara en el lugar de Centeotl, no vacilaría un instante en escoger a Nezahualcóyotl como la persona más adecuada para sucederle en el cargo. La inteligencia superior del príncipe texcocano, así como su profunda sabiduría y elevada espiritualidad, hacían de él un ser verdaderamente excepcional, merecedor incluso de convertirse en el depositario del legendario emblema. Las manos de Centeotl se movían ya en un ademán tendente al colocar sobre el cuello del príncipe la cadena de oro, cuando éste, tras reflejar en su rostro un súbito desconcierto, dio un paso atrás indicando así su rechazo ante la elevada dignidad que estaba por conferírsele. Tal parecía que en el último instante y como resultado de un temor incontrolable surgido en lo más profundo de su ser, Nezahualcóyotl había llegado a la conclusión de que la tarea a la cual tenía consagrada la existencia, liberar a su pueblo y reconquistar el trono perdido, era ya en sí misma una misión suficientemente difícil y llena de peligros, y que añadir a esta carga aún mayores responsabilidades constituía una labor superior a sus fuerzas. Manteniendo una actitud de impersonal indiferencia, como si actuase en representación de fuerzas que le trascendieran como individuo y de las cuales fuese tan solo un instrumento, Centeotl desvió la mirada del príncipe de Texcoco y avanzando 2 pasos quedó frente a Moctezuma. Una sonrisa de regocijo estuvo a punto de aflorar en el rostro de Tlacaelel. Nada podía producirle mayor alegría que la probabilidad de que su hermano quedase investido con la alta jerarquía de sumo sacerdote de la Hermandad Blanca. Sin embargo, no alcanzaba a vislumbrar la posibilidad de que el carácter de Moctezuma pudiese compaginarse con las funciones propias de semejante cargo. Moctezuma era la encarnación misma del espíritu guerrero, un apasionado amor al combate y relevantes cualidades de estratega nato constituían los principales rasgos de su personalidad. Moctezuma contempló con asombro la imponente figura de refulgente mirada que tenía ante sí y en cuyas manos se balanceaba la cadena de la que pendía el emblema sagrado. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, trató de permanecer sereno, pero un sentimiento hasta entonces desconocido por su espíritu rompió en un instante toda resistencia consciente y se adueñó por completo de su voluntad. Siguiendo el ejemplo de Nezahualcóyotl, Moctezuma dio un paso atrás.
el más valiente de los guerreros aztecas, acababa de conocer el miedo. En las facciones generalmente inescrutables de Centeotl pareció dibujarse una mueca de complacencia, como si en contra de lo que pudiese suponerse, el viejo sacerdote se encontrara preparado de antemano para presenciar todo lo que ocurría en aquellos momentos trascendentales. Centeotl dio un paso hacia la derecha y quedó frente a Tlacaelel. Sus miradas se cruzaron y ambos rostros, quiero llorar, y ambos rostros permanecieron en muda contemplación durante un largo rato. Después, el sumo sacerdote muy lentamente fue extendiendo las manos hasta dejar colocado en el cuello del joven azteca la fina cadena de oro con su preciado pendiente. Con la misma tranquila naturalidad con que podía llevarse el más sencillo adorno, Tlacaelel portaba ahora sobre su pecho el emblema sagrado de Quetzalcóatl. Ese es el capítulo 1. ¿Pasamos al 2? Capítulo 2. Conmoción en el valle. Y vieron una imagen de la muerte de Chimalpopoca. Aquí está. Okay. Listo. Esta es una novela. El cambio de depositario del emblema sagrado de Quetzalcóatl dio origen a toda una serie de acontecimientos importantes que afectaron radicalmente a las diversas comunidades que habitaban en el Valle de Anáhuac. Al día siguiente de aquel en que tuviera lugar la transmisión del venerado símbolo, fue hallado colgado de una cuerda atada al techo de su propia habitación, el cadáver de Matzatzin. La frustración derivada de no lograr alcanzar el objetivo al cual consagrara toda su existencia había resultado intolerable para el ambicioso sacerdote Tecpaneca. Antes de ahorcarse, en un último gesto de lealtad hacia su monarca, Matzatzin había enviado un mensaje a Maxtla, informándole con detalle de los recientes sucesos ocurridos en el santuario de la Hermandad Blanca. El enviado de Matzatzin no era el único mensajero que portando idénticas noticias se alejaba de la ciudad de Chololán. Guiado por esa intuición que caracterizaba a los auténticos guerreros y que les permite presentir la existencia de algún posible peligro antes de que éste comience a manifestarse, Moctezuma se había percatado de que el alto honor conferido a su hermano entrañaba también una grave amenaza para el pueblo azteca, pues el disgusto que este suceso produciría a los tecpanecas podía muy bien impulsarlos a tomar represalias en contra de los tenochcas. Así que, aprovechando los lazos de amistad que lo unían con varios de los jefes militares de Chololán, el guerrero azteca se apresuró a enviar a un mensajero a Tenochtitlán que informara a Chimalpopoca del inesperado acontecimiento que había convertido a Tlacaelel en el heredero de Quetzalcóatl y lo previniera sobre la posibilidad de alguna reacción violenta por parte de los tepanecas. Cubierto de polvo y desfallecido a causa de la agotadora caminata, el mensajero de Matzatzin atravesó la ciudad de Azcapotzalco y penetró en lo ostentoso y recién construido del palacio de Maxtla. En cuanto tuvo conocimiento de su presencia, el monarca acudió personalmente a escucharlo. Al conocer lo sucedido en la ceremonia de transmisión del emblema sagrado, la furia de Maxtla se desbordó en forma incontenible. Ordenó dar muerte al portador de tan malas nuevas. Azotó a sus numerosas esposas y mandó destruir todas las bellas obras de fina cerámica de Chololán que adornaban el palacio. Una vez, ligeramente desahogada su ira, Maxtla convocó a una reunión de sus principales consejeros para determinar el castigo que habría de imponerse a los aztecas,
pues deseaba aprovechar la ocasión para dejar sentado un claro precedente de lo que podía esperar a cualquiera que voluntaria o involuntariamente actuara en contra de los intereses tepanecas. Al inicio de la reunión, Maxtla se mostró inclinado a adoptar el castigo más drástico, la destrucción total del pueblo azteca. Los consejeros del monarca, haciendo gala de una gran prudencia que les permitía no aparecer en ningún momento como abiertamente contrarios a la voluntad de su colérico gobernante, le hicieron ver que esa decisión resultaría contraproducente para los propios intereses tepanecas. Los aztecas pagaban importantes y crecientes tributos, y por otra parte, su empleo como soldados mercenarios estaba rindiendo magníficos frutos, pues los tecnochcas habían demostrado poder poseer admirables cualidades como combatientes. Después de una larga deliberación, uno de los consejeros encontró la que parecía más adecuada solución al problema, pues permitiría a un mismo tiempo darle el debido escarmiento a los tecnochcas y conservar intacta su capacidad productiva, que tan buenas ganancias venía reportando para Azcapotzalco. Se trataba de dar muerte al monarca azteca ante la vista de todo su pueblo. El mensajero enviado por Moctezuma, remando vigorosamente, cruzó el enorme lago en cuyo interior, mediante increíble y sobrehumana proeza, los aztecas edificaran su capital. Saltando a tierra, el mensajero recorrió a toda prisa la ciudad, deteniéndose ante la modesta construcción que constituía la sede del gobierno azteca. La noticia de que su hermano Tlacaelel era ahora el depositario del emblema sagrado constituyó para Chimalpopoca una agradable y desconcertante sorpresa. Después de ordenar que colmaran al mensajero de valiosos presentes, mandó llamar a las principales personalidades de su gobierno para comunicarles la inesperada noticia. Los tenochcas, convocados por el soberano, manifestaron al unísono su asombro y alegría. Toscuecuetzin, supremo sacerdote del pueblo azteca, sufrió de una emoción tan grande que perdió momentáneamente el conocimiento. Al recuperarlo, alzó los brazos al cielo y con el rostro bañado en lágrimas bendijo a los dioses con grandes voces, agradeciéndoles que le hubiesen permitido vivir hasta aquel venturoso instante, cuya dicha borraba todos los sufrimientos de su larga existencia. La reunión de los gobernantes tenochcas concluyó con la decisión unánime de participar inmediatamente a todo el pueblo el feliz acontecimiento, así como de organizar una gran fiesta para celebrarlo. Abstraído en sus preparativos del festejo y embargado por la intensa emoción que lo dominaba, Chimalpopoca no tomó en cuenta las advertencias de Moctezuma respecto a una posible represalia tecpaneca, atribuyéndoles a un exceso de suspicacia muy propia del carácter receloso de su hermano. La mayor parte de los integrantes del pueblo azteca poseían únicamente una noción vaga y un tanto deformada respecto a lo que en verdad significaba la posesión del emblema sagrado de Quetzalcóatl. Sin embargo, en cuanto se tuvo conocimiento de que un miembro de la comunidad Texnoca había alcanzado tan alta distinción, se produjo un estallido de regocijo popular como jamás había visto en toda la historia del pequeño reino. Hileras de canoas adornadas con flores llegaban sin cesar a Tenochtitlán, provenientes de los múltiples sembradíos en tierra firme que poseían los pobladores de origen azteca en las riberas del lago. Las construcciones de la capital, incluso las más modestas, fueron bellamente engalanadas con tejidos de flores de los más variados diseños y sus habitantes rivalizaban en poner de manifiesto su alegría. Todo era bullicio, música y canciones. Se celebraron el mismo día dos solemnes actos religiosos, uno en Teocalli Mayor, situado en el centro de la ciudad, y otro en el templo que le seguían en importancia, ubicado frente al mercado del barrio de Tlatelolco. Al concluir la primera de las ceremonias,
Toscuecuetzin habló largamente a la nutrida concurrencia, en un esfuerzo por tratar de explicar con lenguaje sencillo y popular la gran trascendencia de lo ocurrido en Chololán y el inconmensurable privilegio que de ello se derivaba para el pueblo Tenochca. En medio de la desbordante alegría que se había posesionado en Tenochtitlán, una joven azteca era al mismo tiempo el ser más feliz y el más desdichado de todos los mortales. Citlalminan, la prometida de Tlacaele. Citlalmina era uno de los raros ejemplares en los que la naturaleza parece volcar al mismo tiempo todas las cualidades que puede poseer un ser humano, haciéndolo excepcional. La resplandeciente belleza de la prometida de Tlacaelel era conocida no solo entre los aztecas, sino incluso entre los nobles tecpanecas, varios de los cuales habían hecho tentadoras ofertas de matrimonio, siempre rechazadas a los padres de la joven. Las facciones armoniosas de Citlalmina poseían una exquisita delicadeza y un encanto misterioso e indescriptible. Sus grandes ojos negros relampagueaban de continuo en miradas cargadas de entusiasta energía y toda su figura tenía una gracia encantadora incomparable, que se manifestaba en cada uno de sus actos. Pese a que los atributos físicos de Citlalminan eran tan relevantes, constituían algo secundario al ser comparados con los rasgos distintivos de su carismática personalidad. Una voluntad firme y poderosa, unida a una inteligencia superior y a una gran nobleza de espíritu, había hecho de ella la representante más destacada del movimiento de inconformidad que, en contra del vasallaje que padecía el reino Tenochca, comenzaba a surgir entre la juventud azteca. Ni Tlacaelel ni Citlalmina recordaban el momento en que sus vidas se habían cruzado. Las casas de los padres de ambos eran vecinas, y siendo aún niños, surgió entre ellos una mutua atracción y una sólida camaradería infantil. Al llegar la pubertad, estos sentimientos fueron trocándose en un amor que crecía día con día. Muy pronto los dos se convirtieron en una especie de pareja modelo de la juventud Tenochca. La profunda y permanente comunión espiritual en que vivían producía en todos la enigmática sensación de que trataban con un solo ser, que por algún incomprensible motivo había nacido dividido en dos cuerpos. Cuando Tlacaelel marchó a Chololán como aspirante a sacerdote de la Hermandad Blanca, Citlalmina no vio en ellos sino una simple separación transitoria, pues el hecho de formar parte de esta orden sacerdotal representaba una honrosa distinción que comúnmente no requería de la renuncia de sus miembros a la vida matrimonial. Sin embargo, en el caso del portador del emblema sagrado de Quetzalcóatl era muy distinto, ya que constituía un cargo que por su altísima responsabilidad exigía de quien lo ejercía una entrega total y absoluta. Sublimando la dolorosa frustración de ver deshechos sus proyectos matrimoniales, Citlalmina enfrentó los acontecimientos con un regocijo generoso y sincero. El inesperado honor conferido a Tlacaelel le enorgullecía como algo propio, y ante la trascendencia que este suceso tenía para todo el pueblo azteca, sus sentimientos personales quedaron voluntariamente relegados a un segundo término. El festejo popular se encontraba en su apogeo. Cuando arribaron a Tenochtitlán, varias canoas transportando a un centenar de guerreros provenientes de Azcapotzalco, su llegada no ocasionó alarma alguna a la capital azteca, ni siquiera sorpresa. Sus moradores estaban acostumbrados a la continua presencia de soldados del poderoso ejército tepaneca. Ingenuamente, una buena parte del pueblo pensó que los recién llegados constituían una delegación enviada por Maxtla, que portaba una felicitación al gobierno Tenochca por motivo de venturoso acontecimiento que todos celebraban. Cruzando los canales de la ciudad y marchando a través de sus congestionadas calles, los tepanecas
Llegaron ante el edificio donde se encontraba Chimalpopoca, en unión de los principales personajes del reino estaba por concluir un banquete. Mientras el resto de los guerreros permanecían aguardando en la calle, el capitán que los conducía con algunos de sus mejores arqueros penetró al interior del edificio y anunció sus deseos de transmitir al rey Tenochca un mensaje del mandatario de Azcapotzalco. Al enterarse de la presencia de los enviados de Maxtla, Chimalpopoca ordenó que fuesen conducidos a un salón cercano, en el cual se celebraban las audiencias públicas. Al terminar de comer, el monarca azteca, acompañado únicamente de un ayudante, se dirigió al encuentro de los tepagnecas. Mientras se aproximaba al salón de las audiencias, Chimalpopoca recordó las advertencias de Moctezuma, y un funesto presentimiento cruzó en su espíritu. Pero lo desechó al instante, pensando que era imposible que un pequeño puñado de soldados, rodeados como se encontraban de todo el pueblo azteca, se atrevería a perpetrar una agresión en su contra. En cuanto el capitán Tepagneca vio aproximarse a Chimalpopoca, ordenó a sus guerreros disponer los arcos para el ataque. La actitud que asumían ante su presencia los soldados de Azcapotzalco hizo comprender a Chimalpopoca la suerte que le esperaba. Reflexionando con la celeridad que alcanzaba la mente en los momentos de peligro, el monarca sopesó las probabilidades que tendría de sobrevivir si dando media vuelta emprendía una veloz huida, pero desechó enseguida tal pensamiento ante la sola idea de recibir las flechas por la espalda y morir de forma tan ignominiosa. Asumiendo una actitud a la vez digna y despectiva, Chimalpopoca aguardó erguido frente a sus verdugos el fin de su destino. El capitán Tepagneca dio una nueva orden y las flechas salieron disparadas de los arcos de los soldados. El ayudante de Chimalpopoca profirió un alarido y trató de cubrir con su cuerpo el del rey azteca, lo que logró solo parcialmente, pues recibió la mayor parte de los proyectiles, desplomándose en medio de terribles gemidos, mientras que Chimalpopoca permanecía en pie, al parecer insensible a las heridas de los dardos que atravesaban sus brazos. Una segunda andada de flechas dio de lleno en el cuerpo del monarca, haciéndole caer por tierra, siempre en silencio. Los gritos del ayudante de Chimalpopoca atrajeron la curiosidad de varios sirvientes, quienes al entrar en la habitación y contemplar horrorizados lo ocurrido, salieron corriendo en todas sus direcciones dando grandes voces de alarma. Actuando con una sorprendente serenidad y sangre fría, los tepagnecas salieron del edificio con toda calma, cruzándose a su paso con innumerables personas que acudían presurosas y desconcertadas a tratar de averiguar lo que pasaba. Ya en el exterior, el capitán y los arqueros se unieron a sus compañeros y huyeron hacia el lugar donde dejaron sus canoas. En el edificio que albergaba el gobierno Tenochca se creó una pavorosa confusión. Los esfuerzos de aquellos que trataban de restablecer el orden e iniciar la persecución de los tepagnecas resultaban inútiles, pues se veían entorpecidos por los centenares de personas que sin cesar acudían al edificio y que al no poder dar crédito a lo que escuchaban, deseaban corroborar por sus propios ojos la muerte de Chimalpopoca. Una vez cumplido su propósito, trataron de lanzarse a la calle en persecución de los asesinos, pero se vieron a su vez obstaculizados por los nuevos recién llegados, cuyo número siempre creciente nulificaba todos los intentos de una acción coordinada. Los soldados tepagnecas se encontraban ya sobre sus lanchas, cuando comenzaron a escucharse gritos airados en su contra y algunas flechas cruzaron los aires para luego caer en el agua sin lograr alcanzarlos. Siempre en medio del más completo desorden, varios grupos de enfurecidos aztecas, muchos de ellos, aún sin armas, abordaron canoas y se lanzaron en persecución de los tepagnecas. Aquellos que lograron darles alcance fueron recibidos por certeras andadas de flechas que les ocasionaron varias bajas. Poco después que al caer la noche, fue imposible cualquier acción efectiva de persecución. Maxtla podía sentirse orgulloso de la eficacia de sus guerreros, un centenar de los cuales había dado muerte al rey azteca en medio de su pueblo, sin que ninguno de ellos hubiese sufrido el más leve rasguño.
Capítulo 3. La rebelión juvenil. Dice: Citlalmina exhorta a las mujeres tenochcas a defender su ciudad. Aquí está. Okay. Acompañado de 2 jóvenes tenochcas, Moctezuma recorría con presuroso andar el último trecho de camino central que comunicaba la ciudad de Chololán con las riberas del lago que albergaba la capital azteca. Los cansados caminantes se encontraban ya próximos al inmenso espejo de agua, cuando se cruzaron con un grupo de campesinos que vivían en un pueblo poblado situado en las proximidades del lago, quienes los enteraron de los trágicos sucesos ocurridos en Tenochtitlán del día anterior. Sus informantes habían estado presentes en la ciudad durante los festejos organizados para celebrar la designación de Tlacaelel como portador del emblema sagrado, y por lo tanto habían sido testigos del violento acontecimiento que dio fin a la alegre celebración. Al escuchar el relato de los hechos, Moctezuma comprendió al instante la trascendencia del daño inferido a todo el pueblo azteca con el asesinato de Chimalpopoca, pues no solo se le privaba inesperadamente de su legítimo gobernante, sino lo que era mucho más grave, se hacía objeto de una intolerable humillación que ponía de manifiesto su incapacidad para defenderse del ataque sorpresivo de un insignificante número de agresores. Nada bueno podía esperarse de semejante debilidad, que seguro impulsaría a Maxtla a exigir de los aztecas condiciones de vasallaje aún más severas que las que habían venido soportando. Caminando en medio de un opresivo silencio, los jóvenes reconocieron la escasa distancia que les separaba del embarcadero más próximo. Al llegar a este, Moctezuma rompió su silencio para afirmar en tono lacónico: no retornaré a Tenochtitlán. Si el rey murió por nuestros enemigos, ello significa que de seguro antes perecieron defendiéndolo todos los hombres de la ciudad, y al no haber ya quien la resguarde, es preciso que alguien vele por ella. Después de pronunciar estas palabras, colocó una flecha en su arco y adoptó la posición del arquero que espera la próxima aparición de del enemigo. Sus acompañantes se miraron sorprendidos ante la inesperada conducta del guerrero. Después, temerosos de contradecirlo y provocar su cólera, optaron por abordar una canoa. Muy pronto se alejaron remando con todas sus fuerzas, deseosos de llegar a la ciudad antes del anochecer. En la orilla del lago solo quedó Moctezuma, esperando la llegada de un adversario al cual hacer frente. Las palabras pronunciadas por Moctezuma, en las cuales se contenía una clara acusación a todos los hombres de Tenochtitlán por no haber sabido defender a su monarca, se propalaron por toda la ciudad en cuanto llegaron a esta los acompañantes del guerrero. Los habitantes de la capital azteca se encontraban aún inmersos en el dolor y la confusión a causa de los infaustos acontecimientos del día anterior y las lacerantes frases de Moctezuma, repetidas de boca en boca por los 4 rumbos de la ciudad, produjeron en todos un profundo sentimiento de culpa que los hizo enrojecer de vergüenza. Pero aquellas palabras no originaron únicamente pasivos sentimientos de culpa y frustración. En la ciudad hubo una persona que supo recoger el reto contenido en las afirmaciones de Moctezuma a todos los hombres de Tenochtitlán. Paradójicamente, no fue un hombre, sino una mujer. Desde hace tiempo, la casa donde habitaba Citlalmina constituye el eje central de las más variadas actividades. Lo mismo se celebraba en ella reuniones conspirativas para urdir planes contra la tiranía tepagneca, que funcionaban permanentemente una escuela para mujeres de condición humilde y un taller donde confeccionaban los mejores escudos y armaduras de algodón compacto de la ciudad. Aquella noche Citlalmina impartía su clase acostumbrada a un numeroso grupo de modestas jovencitas, cuando una muchacha que vivía en las orillas de la ciudad llegó comentando lo que había escuchado sobre las afirmaciones hechas por Moctezuma. Al conocer las palabras mordaces del hermano del hombre a quien amaba, se operó en ella una súbita transformación. Con el bello rostro contraído por la ira y poseída por la más viva emoción, se encaramó sobre un montón de escudos de guerra recién terminados
y desde aquel improvisado estrado dirigió a sus alumnos un breve y encendida arenga. Tiene razón, está en lo justo Moctezuma cuando afirma que ya no hay hombres en Tenochtitlán. Si los hubiera, si de verdad existiesen, hace tiempo que Maxtla y su corte de sanguijuelas habrían dejado de enriquecerse a costa del trabajo de los aztecas. Pero se equivoca el valiente guerrero al creer que la sagrada ciudad de Huitzilopochtli no tiene ya quien la proteja. ¡Ay! Quien cuide de ella. Las mujeres sabremos defender a nuestros dioses, a nuestras casas, a nuestros cultivos. Tomemos las armas de las manos de aquellos que no han sabido utilizarlas y vayamos con Moctezuma a organizar de inmediato la defensa de la ciudad. Tlalmina poseía un magnetismo irresistible que le permitía impulsar a los demás a llevar a cabo acciones que hubieran sido consideradas comúnmente como descabelladas. La pretensión de que fuesen las mujeres quienes se erigieran como defensoras de la ciudad, adoptando con ello una postura de franca rebeldía ante el poderío tepagneca, resultaba a todas luces la más disparatada de las proposiciones. Sin embargo, en cuanto la joven terminó de hablar, todas sus discípulas se comprometieron a secundarla en sus propósitos. Después de darse cita en la explanada frente al Templo Mayor, las jóvenes se dispersaron con objeto de abastecerse en sus casas de armamento necesario y de invitar a sus familiares y amigas a colaborar en aquel naciente movimiento juvenil Insurgencia Femenina. Muy pronto la actitud de las jóvenes tenochcas produjo las más variadas reacciones en toda la ciudad. Aun cuando en muchas casas los padres lograron oponerse a los propósitos de sus hijas, utilizando incluso la violencia, la conducta adoptada por las mujeres desencadenó de inmediato una reacción de los hombres jóvenes que habitaban la capital, los cuales se lanzaron a las calles y reunidos en grupos cada vez más numerosos, discutieron acaloradamente, bajo la luz de las antorchas, los recientes sucesos. Los improvisados oradores expresaban los sentimientos que los dominaban, planteando preguntas, procedimiento muy generalizado de la oratoria náhuatl. ¿Qué es esto que contemplan nuestros ojos? ¿Hasta dónde ha llegado la degradación de los tenochcas? ¿Vamos a permitir que sean las mujeres las que tengan que encargarse de la defensa de la ciudad, mientras nosotros preparamos la comida y cuidamos a los niños? ¿Somos acaso tan cobardes que tendremos que vivir temblando, escondido bajo las faldas de nuestras hermanas? Cada vez más enardecidos por las preguntas hirientes que sobre su propia conducta se formulaban, los diferentes grupos de jóvenes fueron coincidiendo en una misma conclusión. Era necesario armarse y acudir ante Moctezuma para organizar de inmediato, bajo su dirección, la adecuada defensa de la ciudad. Al igual que sus hermanas, los varones se dieron cita en la Plaza Mayor, la cual se iba poblando rápidamente de jóvenes de ambos sexos, armados de un heterogéneo arsenal y poseídos de un belicoso e incontenible entusiasmo. Sus cantos de guerra, incesantemente repetidos, parecían cimbrar a la ciudad entera. Los integrantes del Consejo del Reino, organismo de facultades vagas e indeterminadas, pero al fin y al cabo la única autoridad importante que existía en esos momentos a causa del reciente asesinato del monarca, no podían permanecer inactivos ante los desbordados cauces de la actuación juvenil. Presionados por los acontecimientos, sus miembros se reunieron apresuradamente y comenzaron a deliberar. Al enterarse de que estaban celebrándose una reunión de los integrantes del Consejo del Reino, surgió entre los jóvenes la esperanza de que tal vez las propias autoridades se harían a cargo de dirigir las labores tendentes a dotar a la ciudad de apropiados sistemas de defensa. Así pues, decidieron esperar que concluyera la reunión del Consejo antes de lanzarse a la búsqueda de Moctezuma. Las esperanzas juveniles carecían en realidad de todo fundamento. El Consejo estaba constituido, en su gran mayoría, por individuos acostumbrados a utilizar su posición dentro del gobierno para la obtención de privilegios y el acrecentamiento de sus muy particulares intereses, y con tal de preservar su ventajosa situación, estaban dispuestos a soportar cualquier incremento de las formas de vasallaje que los sujetaban a los tepagnecas.
pues en su última instancia siempre encontrarían la manera de eludirlas, transfiriéndolas directamente sobre las espaldas del pueblo. Por otra parte, la conducta adoptada esa noche por la juventud tenochca había suscitado en los representantes de la autoridad profundos sentimientos de alarma y disgusto, convenciéndolos de que debía procederse cuanto antes a atacar a todos aquellos que desobedeciesen la orden de desalojar las calles y retornar tranquilamente a sus hogares. Las represivas intenciones del consejo tropezaron con la resistencia de uno de sus miembros, Toscuecuetzin, el sumo sacerdote tenochca, cuyo proceder se regía comúnmente por un criterio en extremo rigorista y autoritario. Se opuso terminantemente a que se adoptase la decisión de disolver por la fuerza a la creciente multitud de jóvenes que vociferaban en la Plaza Mayor. Al parecer, la inexplicable actitud de Toscuecuetzin era resultado de la profunda impresión que había dejado en él la reciente designación de Tlacaelel como portador del emblema sagrado. El anciano sacerdote consideraba ser el único de entre los aztecas que en verdad se había percatado de los alcances que tenía aquella designación. A su juicio, el hecho de que hubiese roto la tradición de escoger para este cargo a un alto dignatario de la Hermandad Blanca, otorgándolo en cambio a un joven prácticamente desconocido perteneciente a un pueblo débil y oprimido, solo podía ser comprendido sobre la base de que el supremo dirigente de dicha hermandad hubiese encontrado en Tlacaelel atributos suficientes para llevar a cabo la anhelada restauración del imperio. De ser así, concluía el sacerdote, resultaba evidente que a partir de aquel instante no existía ya ninguna otra autoridad legítima sobre la tierra sino la de Tlacaelel, el cual debía ser reconocido por todos como emperador y heredero de Quetzalcóatl. Voy. Hace falta agua. Esta es agua Indeu, que viene del latín en Dios, una recopilación de aguas sagradas de todas partes del mundo. Continuamos. Aun cuando los razonamientos de Toscuecuetzin resultaban confusos e incomprensibles para los restantes miembros del consejo, estos no se atrevieron a contradecir abiertamente el respetado sacerdote, y por lo tanto se vieron imposibilitados para llevar adelante sus propósitos de castigar drásticamente a la alborotada juventud tenochca. La reunión del consejo concluyó sin que se llegase a ningún acuerdo, como no fuese volver a reunir al día siguiente para continuar deliberando. En cuanto a la muchedumbre, los jóvenes que se hallaba congregada en la Plaza Mayor tuvo conocimiento de que los integrantes del consejo no habían adoptado ninguna determinación. Decidió no esperar más y con un solo gigantesco se comenzó a marchar entre cantos y gritos de guerra en dirección a los desembarcaderos. ¡Vámonos, cabrón! Los ramos de flores todavía frescos que lucían las canoas, adornadas con motivos de la festividad popular organizada el día anterior, fueron arrojadas al agua y en su lugar se colocaron escudos y estandartes de guerra. Sobre la negra superficie de las aguas resplandecían las luces de innumerables antorchas portadas por jóvenes que desde sus canoas miraban ansiosamente el horizonte, intentando descubrir en las orillas del lago la silueta del recién surgido caudillo, el valeroso Moctezuma. Y así acabamos el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. Continuamos. Bye.